Los 12 pares craneales son estructuras importantes. Van a nacer desde el encéfalo y se van a dirigir hacia diferentes partes de nuestro cuerpo. Este de aquí es importante ya que puede inervar diferentes sentidos como el gusto, la visión, la olfacción o diferentes partes de nuestro cuerpo. De igual manera es importante conocer cómo evaluarlos ya que vamos a utilizarlo a lo largo de nuestra práctica como médicos. El origen real del nervio olfatorio se encuentra en las neuronas bipolares que están en el epitelio olfatorio como tal, que estas van a estar ubicadas en la parte superior de la cavidad nasal. Su origen aparente corresponde a las fibras olfatorias que van a emerger a través del hueso etmoides, para estas luego continuar por lo que es el bulbo olfatorio, luego para seguir por el tracto olfatorio y finalmente llegar hasta la corteza olfatoria. Su inervación está dada por el epitelio olfatorio y su función es transmitir los estímulos relacionados con el sentido del olfato como tal. Para la evaluación del par 1 vamos a necesitar un olor conocido para el paciente que puede ser café o vainilla. En este caso vamos a utilizar un poco de café. Primero vamos a pedirle el consentimiento a nuestro paciente. Por favor, ¿me puedo acercar a su nariz, por favor? Y le voy a tapar una de sus fosas nasales. Y por favor cierre sus ojos y le voy a acercar un olor y por favor explíqueme qué huele. A café. Lo mismo del otro lado. A café. Con esto podemos confirmar el adecuado funcionamiento del par 1. El nervio óptico sale del globo ocular, cruza el conducto óptico hasta llegar al quiasma, donde va a ocurrir un cruce parcial de las fibras, donde las hemiretinas nasales se van a entrecruzar y de la hemirretina temporal van a mantenerse al mismo lado. Luego van a continuar por todo el tracto óptico hasta llegar a la corteza visual del lóbulo occipital. Cabe recalcar que esto pasa en ambos lados. El origen real del nervio óptico se va a encontrar en las células ganglionares de la retina, cuyos axones son los encargados de formar el nervio óptico como tal. Su origen aparente va a corresponder al disco óptico o también conocido como papila óptica, que es el punto donde va a emerger del globo ocular como tal. Para el par 2 vamos a evaluar la agudeza del ojo, por lo cual vamos a utilizar la tabla de Snell. Tenemos a nuestro paciente que necesito que se ocluya uno de sus ojos. Por favor, dígame qué letra es. La I. Aquí. La Z. Aquí. La I. Perfecto, sí estoy bien. Con esto confirmamos que la agudeza visual del par 2 está bien. El nervio oculomotor es un nervio tanto motor como parasimpático. Va a tener sus orígenes en el núcleo oculomotor y en el núcleo de Edinger-Westphal, en el mesencéfalo. Va a salir por la fosa interpeduncular y va a pasar entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Siguiendo su trayecto va a llegar a la pared del seno cavernoso y pasando esto va a pasar la fisura orbitaria superior. Una vez que atraviesa la fisura orbitaria superior va a inervar los diferentes músculos. Va a inervar el músculo elevador del párpado superior para ver si existe ptosis palpebral, el músculo recto superior que es para elevar el ojo, el músculo recto medial que es para aducir el ojo, las fibras parasimpáticas para el esfínter de la pupila para ver si hay miosis, las fibras parasimpáticas para el músculo ciliar que van a ser para la acomodación, el músculo recto inferior que deprime el ojo y por último el músculo oblicuo inferior que lo lleva hacia arriba y hacia adentro. El nervio troclear es un nervio únicamente motor. Va a tener su núcleo de origen en el núcleo troclear, en el mesencéfalo, y va a emerger por la cara dorsal del mesencéfalo. Va a rodearlo y va a seguir su trayecto por la pared lateral del seno cavernoso y va a atravesar la fisura orbitaria superior. Una vez que atraviesa la fisura orbitaria superior, se dirige a inervar al músculo oblicuo superior o oblicuo mayor. Este de aquí se encarga de deprimir el globo ocular cuando se encuentra en aducción. El nervio abducens es un nervio exclusivamente motor. Va a originarse en el núcleo del abducens y va a salir por el surco bulbopontino. Va a seguir su recorrido y va a atravesar el canal de Dorelo. Una vez que atraviesa el canal de Dorelo va a estar en estrecha relación con la arteria carótida interna cuando pasa a través del seno cavernoso. Sigue su recorrido y va a llegar hasta la fisura orbitaria superior. Atraviesa la fisura orbitaria superior y va a llegar a inervar el músculo recto lateral, el cual es el encargado de abducir al ojo.
Ahora vamos a hacer la evaluación de los pares 3, 4 y 6, ya que estos de aquí se evalúan en conjunto. El primer paso va a ser realizar 2 líneas imaginarias a nivel de las pupilas y a nivel de los párpados, para ver si está todo correcto con las pupilas o si existe ptosis palpebral. En este caso, la paciente está todo correcto. Lo segundo es realizar el reflejo fotomotor. Ese es el reflejo fotomotor normal y el consensuado. Voy a realizarlo. Podemos ver que las pupilas están bien. Ahora voy a hacer el reflejo de la acomodación. Por favor, siga este lápiz con su mirada. Ahora vamos a realizar los movimientos oculares. Por favor, siga su mirada con esto. Listo, se encuentra todo correcto. El nervio trigémino tiene 4 núcleos de origen, uno motor y 3 sensitivos, mesencefálico, sensitivo principal y espinal del nervio trigémino. Emerge de la cara lateral de protuberancia y llega a una estructura, en la cavidad de Meckel, ubicada en la porción petrosa del hueso temporal, el ganglio de Gasser. El nervio se divide en 3 ramas. La rama oftálmica sale por la fisura orbitaria superior e inerva la frente, cuero cabelludo y nariz superior. En la rama maxilar sale por el foramen redondo e inerva la mejilla, dientes superiores y seno maxilar. En la rama mandibular sale por el foramen oval y lleva sensibilidad a la mandíbula, labio inferior y lengua. Y por último lleva fibras motoras hacia todos los músculos de la masticación. Durante la evaluación del par 5, el nervio trigémino se evalúa la sensibilidad facial, pidiéndole al paciente que cierre los ojos y se evalúa mediante esta pequeña aguja las 3 ramas del trigémino. En la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Seguidamente se evalúa la función motora mediante la masticación. Se le pide al paciente que abra y cierre y se evalúa los músculos temporales y los músculos maceteros. Por último tenemos el reflejo corneal, que con una pequeña torunda se le registra en los ojos y el parpadeo registra una buena o mala función. Ahora voy a hablar sobre el nervio facial. Este es un nervio mixto que tiene funciones motoras sensitivas, parasimpáticas y del gusto. Su origen real va a estar en los núcleos de la protuberancia, los cuales son el núcleo salivatorio superior, el núcleo motor del facial, el núcleo del tracto solitario y el núcleo lácrimo-muconasal. Por otro lado, su origen aparente está en el surco bulbopontino. Ahora, este nervio va a recorrer el meato acústico interno junto con el par número 8. Atraviesa el hueso temporal y sale por el foramen estilomastoideo y se va a dividir en la glándula parótida. Entonces, este se relaciona con el par 8, con el hueso temporal y con la glándula parótida. Además, este nervio se encarga de inervar a los músculos de la expresión facial y también va a inervar las glándulas que son la lagrimal, la submandibular, la sublingual y menores. Y además inerva los 2 tercios anteriores de la lengua. Listo, ahora vamos a realizar la evaluación del par número 7. Para esto le voy a pedir a mi paciente que haga diferentes gesticulaciones faciales para poder evaluar estos músculos. Por favor, levante las cejas, frunce el ceño, infle las mejillas y suelte el aire. Sonría sin mostrar los dientes y ahora mostrando los dientes. Con esto podemos confirmar que el par número 7 se encuentra bien y adicionalmente, si es que encontramos algún fallo en las gesticulaciones faciales, podemos evaluar los 2 tercios anteriores de la lengua que son para el gusto. El nervio vestíbulo coclear. Tenemos el origen real en el núcleo coclear que se va a encargar de la audición, núcleo anterior y posterior. Pasa por el surco bulbopontino y sale por el conducto auditivo interno hasta llegar al ganglio de Corti en la cóclea. En el núcleo vestibular se va a encargar del equilibrio. Tenemos el núcleo superior, medio, inferior y lateral. Al salir por el conducto auditivo interno, inerva el sáculo y el utrículo y los conductos seminolunares. Durante la evaluación del nervio vestíbulo coclear se evalúa la audición y el equilibrio mediante la prueba de Rinner y de Bauer mediante el diapasón. Durante la percusión se le ubica detrás del oído y el paciente me indica cuando deje de escuchar. Nuevamente me indica cuando deje de escuchar. Ahora para la prueba de Weber vamos a poner en la línea media y me va a decir si escucha bien en ambos lados.
Listo. Ahora voy a hablar del nervio glosofaringeo. Este es un nervio mixto y participa en deglución, gusto y secreción de glándula parótida. Su origen real está en los núcleos de protuberancia, que son el núcleo ambiguo motor, el núcleo salivatorio inferior, núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal trigémino, mientras que el origen aparente se localiza en el surco retroolivar. Este nervio sale por el foramen yugular y llega hasta la faringe y la lengua, y se relaciona con los nervios vago y con el nervio accesorio. Por último, este de aquí inerva al tercio posterior de la lengua, que es lo más importante, y también al músculo estilofaringeo. Ahora tenemos al nervio vago, que este es otro nervio mixto y principal nervio parasimpático del organismo. Su origen real, de igual manera, está en los núcleos de protuberancia, que son núcleo ambiguo motor, el núcleo dorsal del vago y núcleo del tracto solitario. Y su origen aparente, de igual manera, surco retroolivar. Este sale por el foramen yugular y se va a distribuir por el tórax, el cuello y el abdomen. Además, este de aquí se va a relacionar con los pares 9, 10 y se relaciona con tráquea, corazón, el esófago y los pulmones. Es el encargado de inervar a todos los músculos de la faringe y además del tubo digestivo, vísceras abdominales y las vísceras torácicas. Ahora vamos a realizar la evaluación del par glosofaringeo, que es el 9, y del vago, que es el 10. Estos se evalúan en conjunto por el reflejo nauseoso y por la disfonía que puede presentar el paciente. Eric, ¿cómo se ha encontrado últimamente? Todo bien, viendo por mis problemas que me duele cuando hago pasar la comida. Y tal vez su familia le ha mencionado si es que usted está hablando más bajo, que no le escuchan bien. No, no me ha hecho nada de eso. Listo, voy a proceder a realizar una evaluación. Por favor, abra la boca y diga bien grande, más. Listo. Por último, le voy a realizar la evaluación del reflejo nauseoso. Esto es para ver si es que se encuentran bien los pares. Por favor, abra la boca y saque la lengua, ¿sí? Listo, con esto podemos confirmar que tanto glosofaringeo como vago se encuentran bien. Ahora seguimos con el nervio accesorio. El nervio accesorio va a ser un nervio exclusivamente motor. Va a tener tanto un origen real como un origen aparente. En el origen real va a constar de dos núcleos. Un núcleo accesorio espinal, que va a estar ubicado entre C1 y C5, y un núcleo ambiguo, que va a ser de menor medida y va a encontrarse en el bulbo raquídeo. Dentro del origen aparente tenemos una raíz craneal y una raíz espinal. La raíz espinal va a pasar por el foramen magno y va a entrar en contacto aquí con la raíz craneal. Ambos van a pasar por la hendidura yugular, en la cual van a entrar en contacto con algunas estructuras importantes como lo son la carótida interna, la vena yugular interna y el nervio vago. Y así van a inervar tanto los músculos como el esternocleidomastoideo y los trapecios. Bueno, ahora seguimos con el nervio accesorio o el par 11. Para hablar de este nervio tenemos que pedir al paciente que se encoja de hombros, es decir, que se deje caer sobre sus hombros, que encoja. Y yo voy a hacer una pequeña fuerza hacia arriba y el paciente tiene que hacer una fuerza hacia abajo y tiene que ser equilibrada la fuerza. Esa es la primera prueba. Ahora con la segunda prueba tengo que pedir al paciente que gire la cabeza por un lado con una fuerza obviamente equilibrada, y yo tengo que hacer una fuerza contraria, es decir, ella gira para allá, yo le jalo para acá, entonces tiene que ser una fuerza, tenemos que ver que esté equilibrada. Seguimos con el nervio hipogloso. Este nervio de aquí va a ser exclusivamente motor. Va a constar tanto de un origen real, que es el núcleo del hipogloso, ubicado en el bulbo raquídeo, mientras que su origen aparente va a ser en el surco preolivar, entre la pirámide y la oliva vulvar. Va a seguir del cráneo a través del conducto del hipogloso, ubicado en el hueso occipital. Este de aquí va a descender por el cuello y va a entrar en contacto con algunas estructuras importantes como lo son la carótida interna, la vena yugular interna y el nervio vago. Aquí se va a dividir y va a inervar todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el músculo palatogloso, permitiendo así movimientos necesarios para la articulación del habla, la masticación y la deglución. Bueno, ahora seguimos con el par craneal 12 o nervio hipogloso. Para evaluar este nervio tenemos que pedir a la paciente que saque la lengua. Y al momento que saque la lengua tenemos que ver que no esté con desviación, es decir, que esté virada por la izquierda o por la derecha. También pedir al paciente que mueva la lengua para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. Entonces, también esa es la primera prueba. Y la segunda es pedir al paciente que empuje con su lengua el cachete, y tenemos que ver, obviamente, que esté con una fuerza equilibrada, ¿no? En conclusión, con este trabajo pudimos identificar la función y la anatomía de los 12 pares craneales. Además, pudimos llevar la teoría a la práctica y también comprender la importancia de una buena evaluación de cada uno de los pares para poder identificar cualquier tipo de alteración neurológica. Abre la boca, por favor. Habla la lengua, me dice.
Ya, Mónica, Está bien. Por siga su mirada con la relación del auxiliar. Ahora les voy a... pero importante el video para esto. ¿Sí grabando? Paciente, por favor, ¿me puedo acercar a su nariz, por favor? Y le voy a tapar una de sus fosas nasales. Y por favor cierre sus ojos y le voy a aceptar un olor y por favor explíqueme. Ahora seguimos con el par canal 11 o Naricor, ustedes dos. Ahora voy a avalar el par 9 que se encuentra. Habla bien.